Bienvenido a Chavarín Velasco en tus manos, una plataforma en línea que te acerca a herramientas útiles para impulsar tu carrera y tener una vida más plena y consciente. Adelante, desarrolla tu potencial. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Me da mucho gusto estar contigo nuevamente en esta experiencia, en estos webinars que a pesar de la situación que estamos experimentando, pues podemos estar cerca. El día de hoy vamos a estar hablando de cómo ser un colaborador clave en tiempo de crisis. Como sabes, mi nombre es Manuel Chavarín. Soy el director de Chavarín Velasco Consultores y este webinar pues es patrocinado por Empleo Nuevo. Las personas que no pueden ver ahorita el webinar lo pueden consultar ya a partir de mañana en los sitios de empleonuevo.com o chavarinvelasco.com. Te felicito por estar en esta experiencia de aprendizaje. Es bien interesante ahorita cómo podemos aprovechar nuestro tiempo si es que estás haciendo trabajo en casa o si estás en tu empresa, pero te diste una oportunidad para aprender nuevas herramientas. De cualquiera de las dos maneras, te felicito porque pues habla mucho de quién eres tú, de lo que quieres llegar a ser, ¿verdad? Te decía, hoy vamos a hablar como miembros de una organización, cómo podemos contribuir mejor. Puedes hacer preguntas, a lo mejor yo voy a abordar algunos temas que pueden desatar algunas dudas para ti. Puedes hacer las preguntas a través del chat del Zoom, ahí mismo puedes hacer las preguntas. Aunque tú me ves a mí aquí nada más solito, ¿verdad? Pero hay un equipo que está ayudándonos en la producción y transmisión de este webinar. Entonces, ellos me van a hacer favor de seleccionar las preguntas y pasármelas y con mucho gusto las voy a contestar al final. Voy a dejar un espacio al final. Si no alcanzara a contestarlas todas, no te preocupes. Si me das tu correo electrónico también, podemos contestar las preguntas. Yo personalmente lo voy a hacer a más tardar el día de mañana. ¿De acuerdo? Vamos a hablar de 4 cosas muy específicas. Voy a tocar 4 temas. El primero es, te voy a dar algunas ideas de cómo desarrollarte mejor. Cómo, obviamente, pues si quieres ser un colaborador clave en tu equipo, en tu empresa, pues la idea es que tú tengas que mejorar, pues para poder dar más, ¿verdad? Nadie puede dar lo que no tiene. Entonces te voy a dar algunas ideas fundamentales de tu desarrollo personal y profesional. También voy a hablar de algo muy importante ahorita, que es la mentalidad. ¿Cómo nos sentimos? ¿Cómo te sientes tú? ¿Y cómo puedes gestionar un estado emocional más saludable en estos momentos de la pandemia? También vamos a hablar de cómo regresar mejor, es decir, la resiliencia famosa, ¿verdad? Cómo esta experiencia puede tener para ti aprendizajes, cosas positivas y puedes después de esta experiencia estar mejor. Vamos a hablar de eso y bueno, vamos a cerrar con los aprendizajes que nos deja esta experiencia. Y te decía, pues al final va a haber la posibilidad de que interactuamos. Esta es la ventaja de esta plataforma de Zoom. Nos encanta a nosotros en la firma porque los entrenamientos que damos inclusive te permite interactuar con las personas a veces más que cuando son presenciales. Entonces, vamos a empezar por el principio. Te quiero mostrar este diagrama que nos habla de tu desarrollo personal y profesional. Fíjate, en el centro, como ves, hay una bolita roja, está el yo, y hay 3 elementos fundamentales en tu desarrollo personal y profesional. Esto es algo que solamente tú conoces y solamente tú te puedes hacer las preguntas que aclaren esto. Pero es muy importante que estos temas los lleves a un nivel consciente, es decir, que esté para ti clarísimo
estos tres aspectos, que es tus fortalezas, tus valores y tu estilo de desempeño. ¿Sí? O sea, tú ya tienes un trabajo, tú eres parte de una organización, pero es muy importante que tú tengas, yo lo veo así, ¿no? Es como la bodega de tu organización. La bodega de tu organización tiene un inventario, ¿no es cierto? Y todo tiene que estar bien acomodadito para que tú puedas usarlo mejor. Si hubiera un relajo adentro de la bodega y tú requieres algo que está ahí, pues no lo vas a encontrar porque no lo tienes en donde debe ir. Igual es esto. Estos tres elementos, tus fortalezas, tus valores y tu estilo de desempeño, son cosas que tú debes tener muy claras. Tú debes saber cómo funcionas mejor. Voy a hablar primero de las fortalezas. Fíjate, ¿para qué eres bueno tú? Eres bueno para aprender cosas leyendo, para aprender cosas escuchando. Eres bueno para planear un trabajo o para ejecutarlo. ¿Eres bueno para dirigir gente o eres bueno para seguir instrucciones? ¿Eres un hacedor de cosas o eres más bien un estratega? ¿Para qué eres bueno? Eso es bien importante que tú, y es algo que solamente tú lo sabes, ¿no es cierto? Pero son preguntas que tú te tienes que hacer. Tú tienes que tener mucha claridad porque eso va a determinar cómo te propones tú con tu jefe, por ejemplo. ¿Qué proyectos de mejora puedes tú aportar al departamento en el que tú trabajas? ¿Te das cuenta? Eso es en primer lugar. En segundo lugar, tus valores. ¿Cuáles son los valores que dirigen tu vida, tu trabajo? Dos, máximo. Por ejemplo, ¿no? Velocidad de respuesta, calidad. Esos pueden ser los valores de una persona. O responsabilidad, ¿no? Pueden ser valores de una persona. Pero es importante que tú identifiques qué te mueve a ti. ¿Qué es lo que te caracteriza como ser humano? Cuando tienes que tomar una decisión, ¿cuáles son los valores que te mandan, no? ¿Por qué? Porque eso te va a dar enfoque, te va a decir cómo quieres lograr las cosas que quieres lograr en tu vida. ¿Qué estás dispuesto a sacrificar y qué no estás dispuesto a sacrificar? Eso te va a dar luz, por ejemplo, para saber si aceptas un proyecto o no. Si decides hacerlo de una manera o de otra. Son tus valores, son lo que te ayuda a decidir cómo, qué vas a hacer con tu vida. Y eso es bien importante. Y finalmente está el estilo de desempeño. Es muy importante, es fundamental que tú sepas cómo funcionas mejor, ¿sí? Por ejemplo, ¿eres bueno para trabajar con gente o eres una persona que funciona mejor solo? ¿Eres un tomador de decisiones o eres más bien una persona que sirve como ayudando a tomar las decisiones, como asesorando a compañeros, pero a la hora de tomar las decisiones tú a lo mejor te tardas mucho, no tienes lo que se requiere para tomar decisiones difíciles? Es importante saber esto. No significa, por supuesto, ¿verdad? No significa que como estás ahorita y como te guste trabajar, sea un destino fatal, ¿no? O sea, así como soy, ya me voy a quedar. No, obviamente el desarrollo personal se trata de mejorar, pero te hago esta pregunta. Si tú quieres mejorar tu calidad de tu vida, tu calidad de tu trabajo, ¿qué es mejor? Te hago esta pregunta. ¿Que trabajes en corregir tus debilidades, tus fallas? ¿O que trabajes en mejorar tus fortalezas? Piénsalo. ¿En qué vas a dedicar tu esfuerzo? ¿En mejorar lo que no haces bien? ¿En aprender cosas que no sabes? ¿O en mejorar tus fortalezas? Es una pregunta bien importante, porque el tiempo que le vas a dedicar a eso, pues el tiempo es tu vida. Entonces, ¿qué debes hacer? Mira, te voy a mostrar una gráfica. Ahí están las áreas débiles para lo que tú a lo mejor no eres tan bueno y están las fortalezas, las áreas fuertes. Y hay dos aspectos ahí, el esfuerzo y los resultados. Fíjate, en el área débil podemos ver que un gran esfuerzo va a dar resultados, pues a lo mejor no tan significativos. Pero cuando trabajas en tus áreas fuertes, en tus fortalezas, un pequeño esfuerzo da grandes resultados. Una realidad es que las personas no somos buenos para todo. Entonces,
tienes que ser selectivo. Lo ideal, pues, es trabajar en tus fortalezas, ¿sí? Eso es bien, bien importante. Alguna vez un amigo me hizo este comentario y me gustó mucho, se me hizo muy claro. Me dijo, si quieres contratar a alguien para que suba árboles, contrata una ardilla. Él me lo dijo así. Me pareció súper interesante este concepto. Si quieres a alguien para que suba un árbol, contrata una ardilla. Entonces, se trata de echarle ganas el desarrollo profesional. No, no se trata de echarle ganas. Se trata, fíjate, de mejorar tus fortalezas, sobre todo, o sea, que la mayor cantidad de tus esfuerzos vayan orientados a mejorar tus fortalezas y sobre todo de tú, en la medida de lo posible, obviamente. Todos ya estamos en un lugar ahorita, ¿verdad? No se trata de estar cambiando de posiciones, pero dentro del lugar en el que estás, tratar de ubicarte en una posición en la que tú brilles. ¿Cómo se puede hacer esto en el trabajo que ya tienes ahorita? Es bien importante, ¿no? Porque, oye, yo ya estoy ahorita en una posición en una empresa. Bueno, proponte para las cosas que tú eres bueno, para lo que tú ya sabes que funcionas mejor. En un ejercicio así de muchísima madurez, tú deberías tener estas conversaciones con tus compañeros, con tu jefe. No significa que no vas a hacer lo que te están mandando, pero se trata que si tienes una relación muy madura con el equipo de trabajo del que eres parte, todos deberían saber para qué eres bueno tú y tú deberías saber también para qué son buenos los otros. Porque de esa manera el equipo va a funcionar mejor, ¿no lo crees? Entonces, es como manejar ese inventario que te decía de la bodega, ¿verdad? Pero de todos los miembros del equipo. Así podemos funcionar mejor y así tú puedes ser un colaborador clave para tu empresa. Es bien importante. Conocer los valores, conocer lo que nos mueve, es algo que es súper importante. Fíjate, hay un autor que falleció en el 2005 y que es, digamos que el padre de la planeación estratégica. Y él decía que para una persona, para el desarrollo de una persona, es bien importante identificar los valores de una persona. Y él lo cuenta por una historia que se hizo muy famosa. A lo mejor tú has escuchado esta expresión, la prueba del espejo. Y es que resulta, el rey de la Gran Bretaña en 1900 aproximadamente, Eduardo VII, necesitaba un ministro del exterior. Y entonces dentro de los candidatos para ocupar esta posición, había una persona que era pues el bueno, vamos a decir, dentro de todos los candidatos, y le pidió que organizara un evento, una cena, en donde esta persona iba a ser nombrado como el ministro del Exterior. Pero este rey tenía un defecto que era muy mujeriego, o sea, le gustaba mucho que invitaran a las reuniones donde él estaba, artistas y todo esto. Y entonces, sabiendo pues, candidato a esta posición, que era la posición, por supuesto, más importante a la que él pudiera aspirar toda su vida, se negó a participar en la organización de la cena de esta manera y además se negó, obviamente, a ocupar esta posición a la que lo invitó este rey. Esto es bien interesante y se hizo muy famosa esta expresión porque este ministro o el candidato a ser el ministro del Exterior dijo al día siguiente, lo dijo con una palabrota que espero que después ustedes investiguen en internet, no la voy a decir yo, pero dijo, no quiero ver en el espejo todos los días en la mañana a una persona como la que organiza ese tipo de eventos, ¿no? O sea, no me voy a sentir cómodo viéndome en el espejo. Bueno, y Peter Drucker utiliza mucho este ejemplo. Te pregunto a ti, con el desempeño que tú tienes, con la aplicación de tus habilidades en el puesto que tienes actualmente, con el desempeño que estás teniendo actualmente durante esta pandemia, ¿te sientes cómodo con lo que ves en el espejo en las mañanas?
Esa es una pregunta que nos habla de si estás viviendo con congruencia tus valores dentro de la organización en la que vives, ¿no? Hay preguntas bien interesantes que nos podemos hacer. Te decía 3 preguntas. ¿Cuáles son mis fortalezas? ¿Cómo trabajar mejor? ¿Cuáles son mis valores? No nada más de mí, sino también de mi relación con los demás. Eso es algo que tengo que tomar en cuenta yo. Es decir, no trabajamos solos, no trabajamos con otras personas y es importante saber cuáles son las fortalezas de las otras personas, cómo trabajan mejor las otras personas. Eso es algo muy importante. Obviamente, cuando hablamos de desarrollo, cuando hablamos de crecimiento, pues hablamos de probablemente hacer cosas que no van a ser fáciles. Yo te quiero hacer una recomendación. En la firma desarrollamos este concepto. Le llamamos las 1000 Ys. Y se trata de visualizar un esfuerzo de mejora de esta manera. No como un gran cambio, sino como 1000 pequeños cambios. Le llamamos las 1000 Y porque si recuerdas cuando vas en una carretera te enfrentas a veces en una carretera de terracería, ¿no? Llegas a un punto donde hay una decisión de me voy por aquí o me voy por allá, se hace una Y, ¿no? Se te puedes ir para un lado y para otro. Y hablamos nosotros de que el desarrollo de una persona es tomar miles de pequeñas decisiones. Y nosotros ponemos un ejemplo. Imagínate que estamos considerando las 4 de la mañana en la vida de cualquiera de nosotros. ¿Cómo estamos a esa hora? Pues generalmente estamos dormidos, ¿verdad? Si tú quisieras hacer un cambio para mejorar como profesionista, como profesional, pues imagínate que a las 4 de la mañana decides, por ejemplo, leer en lugar de dormir. Pues me voy a leer para aprender cosas, afilar la sierra, etc. Pues se abre una Y. Pues antes se abrió otra, ¿no? Oye, ¿me duermo o me despierto, no? Pero imagínate que decides leer. Entonces, decides leer, pues se abre una Y, pequeñita también, ¿no? A ver, pues, ¿qué leo? Puedo leer el TV Notas, ¿verdad? O puedo leer un libro que me deje algo que me pueda servir en mi trabajo. Por ejemplo, Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva de Stephen Covey, un libro súper recomendado para cualquier persona. Pues decido leer el libro. Se abre otra Y. Una Y en la cual tengo la posibilidad de olvidar lo que leí, es decir, leerlo y nada más leerlo y olvidarlo, o a lo mejor leerlo y hacer un plan de cómo usar eso que estoy leyendo en ese libro, cómo usarlo en el trabajo, ¿no? Tener un cuaderno en donde voy a estar tomando notas, etcétera. Y después, si decido hacer eso, se abre otra Y. ¿Te fijas? Son pequeñas Y de decisiones, si tú quieres, sin importancia cada una, pero en conjunto nos van dando una trayectoria, ¿no? Tienes la opción de a lo mejor dejarlo o tal vez le das seguimiento a esta actividad que estás haciendo. Finalmente, a lo mejor decides quedarte tú con ese conocimiento, con ese seguimiento, con ese logro de aplicar algo a lo mejor en tus juntas de trabajo de tu empresa, o lo compartes con tu equipo de trabajo. Lo compartes a lo mejor con otros departamentos dentro de la organización. ¿Qué pasa después? A lo mejor, pues alguien te reconoce, ¿verdad? Te dice, oye, ¿sabes qué? Funcionó muy bien esto que hiciste, tal, tal. El problema, ¿sabes cuál es? Que muchas veces nosotros queremos pasar de estar dormido a ese reconocimiento. Es decir, queremos lograr las cosas, pero sin tener un cambio significativo o a lo mejor ni siquiera un mínimo cambio. Como dicen, no es como el gordito que quiere comer lo mismo y bajar de peso. Pues no se puede. Por eso viene esta reflexión aquí, ¿no? Cada una de las cosas que haces tú, de las decisiones que tomas, te dan lo que obtienes hoy. Te guste o no, si quieres obtener mejores resultados, debes cambiar el proceso. Y lo más probable es que al hacerlo, es decir, al cambiar este proceso, tengas que sacrificar algo. Y te voy a poner una imagen aquí de un estacionamiento. ¿Por qué te digo esto?
quiero que regreses a ese momento del año en donde todos nos proponemos cosas muy ambiciosas. El 1 de enero. Estamos ahí en la fiesta de Año Nuevo con a lo mejor unos alcoholes ahí entre pecho y espalda, ¿verdad? Y decimos, este año voy a aprender inglés, por ejemplo. Es un propósito muy bueno para tu trabajo, para tu desarrollo y todo. Pero el siguiente año llega y este año voy a aprender inglés. Oye, pues si es el propósito del año pasado. ¿Qué pasa? Que a veces elegimos las cosas, pero no se cumplen. Y te voy a dar una recomendación. La próxima vez que elijas hacer algo, elige y al mismo tiempo rechaza. Por ejemplo, en lugar de decir, este año elijo aprender inglés, di, este año elijo aprender inglés porque voy a rechazar ver la tele. ¿Y por qué te pongo este estacionamiento ahí lleno de carros con un espacio vacío? Porque eso simboliza tu día. Tú ya tienes una rutina de qué haces en cada hora. Imagínate que cada uno de esos cajones de estacionamiento fuera 1 hora del día. Imagínate que tú quieres meter un carro ahí a ese estacionamiento y si todos los cajones están ocupados, pues el carro va a dar varias vueltas ahí y se va a ir porque están ocupados todos los cajones de estacionamiento. Así es tu vida. Si tú quieres meter un nuevo reto, un nuevo logro a tu vida, tú tienes que darle espacio a eso. Si no le das el espacio para que entre ese nuevo reto, pues va a llegar el reto, aprender inglés, va a llegar, va a decir, pues ¿a qué horas? Si está ocupado todo aquí. Entonces se va a ir y llega el año que entra y te das cuenta que no pudiste con ese nuevo esfuerzo de mejora. Entonces, recomendación, enfocarse en tus fortalezas, ¿verdad? Y si vas a elegir hacer algo, di que vas a rechazar, porque tu vida ya está completa. Entonces, voy a sacar esto, voy a dejar de ver la tele para aprender un nuevo idioma, o voy a dejar de reunirme con mis amigos tal día de la semana porque me voy a meter a un curso de algo, ¿no? Entonces, es bien importante. Ahora, nosotros no trabajamos solos, trabajamos con otros. Pocas personas logran metas solos. Si te fijas, a lo mejor algún atleta, ¿no? Algún artista, un pintor que trabaja solo, pero es rara la persona que logra las cosas solo. Debemos aprender a ser efectivos trabajando con otros, responsabilizarnos de la calidad de las relaciones que tenemos. Si yo tengo buenas o malas relaciones con el equipo de trabajo de la empresa en la que yo formo parte, es en gran medida por el tiempo que le dedico a la calidad de estas relaciones. Entonces, se trata de aprender a trabajar con otros, ¿verdad? Inclusive llego hasta el punto de mencionarte esto, inclusive mejorar tus modales para trabajar con otros, tu imagen para trabajar con otros, inclusive mejorar la calidad de las conversaciones que tienes cuando estás trabajando con otros. ¿Recuerdas? Este webinar es cómo ser un colaborador clave. Bueno, pues para ser un colaborador clave en la empresa en la que tú formas parte, debes aprender a mejorar la calidad de las conversaciones que tienes con tu equipo de trabajo, ¿no? Con tu jefe, por ejemplo. Tu jefe no te da retroalimentación, no te busca para decirte ahorita, por ejemplo, ¿no? A lo mejor estás haciendo home office, pues no me ha hablado mi jefe. Puedes tomar la actitud de no news, good news. Espérate, es bien riesgoso. ¿Por qué no mejor tú hablarle? Oye, jefe, ¿cómo te puedo ayudar? Oye, jefe, ¿sigo haciendo lo que normalmente me pides que haga o ahorita por la situación cambiaron las prioridades y ahorita es mejor que me dedique a hacer otra cosa? Pero ¿de quién es la responsabilidad ahí? ¿Es la responsabilidad tuya o es la responsabilidad de tu jefe estarte buscando para decirte? ¿De quién es la carrera de la que estamos hablando? ¿De tu jefe o tuya?
¿quién debe tener el interés? ¿Quién debe buscar a quién? Pues mi jefe no me ha dicho nada, pues tú búscalo, tú acércate, tú pregúntale. Es muy, muy importante, ¿verdad? También es importante al momento de estar tomando estas decisiones, hacerte consciente del estado emocional, de cómo te sientes tú. ¿Por qué? Porque al momento de colaborar en equipo, las emociones son contagiosas y es importante. Te voy a dar algunas ideas que te pueden ayudar a mejorar la mentalidad que tú tienes ahorita durante esta crisis. Voy a empezar por el principio. Todos ahorita en esta pandemia estamos experimentando una emoción que se llama miedo. Es natural. Todos tenemos miedo para empezar, pues de enfermarnos. Y es normal y qué bueno, ¿verdad? Gracias a ese miedo, pues nos cuidamos, usamos un cubreboca cuando salimos, tratamos de salir lo menos posible y tenemos miles de rutinas ahorita de higiene que han mejorado por el miedo que tenemos. Pero hay aspectos útiles del miedo, pero hay aspectos del miedo que ahorita no nos sirven, sobre todo cuando pienso en colaborar mejor con otras personas de la empresa. ¿Qué aspectos del miedo no nos sirven? Pues la parálisis a veces que nos trae el miedo, o el deseo a veces de huir, de encerrarnos, o a lo mejor inclusive, ahorita que hay tanta emoción de este tipo en las personas, puedes llegar a ser violento, puedes llegar a ser grosero, puedes llegar a manejar tal vez de una mala manera cosas que fuera de esta pandemia a lo mejor eras muy bueno manejando, ¿no? Pero por la emoción podemos dejar de ser tan efectivos. Algo que es importante mencionar es, en una situación como esta que estamos viviendo, cuando hablamos de las emociones y de gestionar esto, es importante empezar por nosotros. Es como, por eso te pongo esta imagen, ¿no? Es como en los aviones. Cuando nos dan las instrucciones de las mascarillas de oxígeno en los aviones, ¿qué nos dicen? Primero póngasela a usted y luego a un menor, si vas con un menor que necesita tu ayuda. Es decir, primero ayúdate tú y luego puedes ayudar a los otros. En el manejo de las emociones es así. Primero tienes que aprender a gestionar tu salud emocional para poder ayudar al equipo, para poder aportar mejor a la empresa. Eso es bien importante. Y hay que entender entonces qué es lo que estás experimentando tú ahorita con esta situación de la pandemia. Por ejemplo, es importante saber que estás experimentando un duelo. Perdimos cosas. ¿Qué perdimos? Pues a lo mejor perdiste la oportunidad de ir a trabajar a tu oficina, o perdiste la relación con algunos familiares, o perdiste la oportunidad de visitar a tus amigos, perdiste algunas situaciones que te hacen a lo mejor estar triste, estar desesperado, pero el duelo, como sabes, es un proceso. Entonces debes darte permiso de vivir las etapas de un duelo. ¿Cuáles son las etapas de un duelo? Pues la negación, el enojo, la depresión, pero llegas a la aceptación y el aprendizaje. Y eso es lo que quiero hablar contigo. Ahorita, pues sí, estamos viviendo una situación bien especial, bien complicada, pero no nos podemos quedar ahí, sobre todo como miembros de un equipo de trabajo, como miembros de una empresa. Tenemos que vivirlo hasta el aprendizaje. ¿Qué podemos aprender? Oportunidades que nos traen este tipo de situaciones, la resiliencia, ¿verdad? Que podemos llegar a desarrollar. Podemos darnos cuenta que a lo mejor en otras áreas del negocio puede haber crecimiento, ¿sí? Toda crisis a veces presenta una oportunidad para unas personas, ¿no? Sobre todo si sabemos identificar y si sabemos ser flexibles. Podemos, a lo mejor este tiempo, si te bajó el nivel de actividad, ocupar este tiempo en planear, en mejorar, en hacer la búsqueda de nuevos nichos de mercado, en el desarrollo de nuevos servicios y productos. Pero fíjate, algo que nos enteramos el día de hoy, ¿no? Se publicaron unas encuestas de Consulta Mitofsky
y dice que el sentimiento más común durante la pandemia es la preocupación. 74% de las personas, de 8,000 encuestados, 74% se sienten preocupados. Pero fíjate, en contraposición, 77 personas han optado por ocupar su tiempo libre en ver la televisión. ¿Te das cuenta? Estamos muy preocupados, pero no hacemos nada para mejorar la situación. No hacemos nada para aprender. No hacemos, o sea, cuando pudiéramos estar usando ese tiempo libre en aprender de salud emocional, en aprender a trabajar mejor, si eres vendedor, en aprender a mejorar tu cierre de ventas, mil cosas que se pueden hacer, no, nos ponemos a ver series, ¿verdad? Entonces, te das cuenta, es muy interesante responsabilizarnos de cómo nos estamos sintiendo. Fíjate, decía yo, estamos experimentando miedo. ¿Cómo podemos a veces evitar sentir un miedo, digamos, irracional? ¿Cómo podemos darle? Sí, es cierto, es importante pues tener miedo, pero ¿hasta qué punto el miedo se puede convertir en una emoción ya no útil para nosotros, sino algo que nos esté afectando negativamente? Entonces, una manera de valorar el miedo, hace unos días una amiga me habló y me dijo, ¿sabes qué? Estoy muy preocupada porque mi mamá está muy grande, tiene 84 años. Y entonces me decía esto, ¿no? ¿Y qué es lo que te preocupa? Le decía, no, pues es que si se enferma y todo eso. Bueno, ¿qué es lo peor que podría pasar en una situación de ese tipo? Pues a lo mejor que la señora, porque es una población vulnerable, muera, ¿verdad? Pero es una persona de 84 años. Y las personas de 84 años con coronavirus o sin coronavirus se van a morir. No digo que eso sea una buena noticia, pero digo que hay que poner las cosas en su contexto. De 100 personas que contraen esta infección, a lo mejor 5 o 6 se ponen muy graves y mueren. Entonces hay que dimensionar, ¿te fijas? Hay que dimensionar, no hay que dejarnos llevar por la emoción colectiva. Más bien, nosotros hay que ayudar a los demás a gestionar de una manera más razonada y más responsable la situación que estamos atravesando, ¿sí? Otro aspecto muy importante es que a veces nosotros nos enfocamos en una situación como esta que estamos viviendo, nos enfocamos más en el problema que en la solución. Y te voy a platicar algo real que le pasó a una empresa que es cliente de nosotros. Esa empresa estaba muy preocupada porque en esta situación se iban a afectar sus ingresos. Y entonces me dice la contadora de la empresa, me dice, fíjate, estamos tan preocupados que, ¿qué crees? Se me olvidó mandarle las facturas para cobrarle a los clientes. ¿Te das cuenta? O sea, muchas veces esta preocupación, este miedo nos puede llegar a bloquear de tal manera que lo que tenemos que hacer, las soluciones que ya tenemos a la mano, no las vemos. Es como el que anda buscando los lentes y los trae puestos. ¿Sí me explico? ¿Por qué? Porque el miedo te imposibilita para ver las soluciones. Te centras tanto en el problema que no ves lo positivo que puede haber a tu alrededor. Otro aspecto, recomendación para manejar tu mentalidad ahorita en esta situación en que tú te quieres convertir en un colaborador clave para tu empresa. Trata de hablar con otros de lo que tú estás experimentando. Que esta situación que estamos viviendo no haga que nos distanciemos emocionalmente. Se vale platicar, por ejemplo, de cómo estás lidiando tú con tus temores o de qué es lo que tú estás experimentando, cómo te sientes, porque a lo mejor otros compañeros de trabajo están lidiando con lo mismo y el problema es que a veces cuando nosotros no somos personas muy seguras, a veces nos escudamos por ejemplo, en el perfeccionismo, en la postergación,
y dejamos de hacer lo que tenemos que hacer. No, pues es que no lo voy a hacer porque no va a salir perfecto ahorita por lo que estamos viviendo. O no lo voy a hacer porque ahorita no es el momento de hablarle a los clientes para venderles, porque pues ve cómo estamos viendo la situación. Y entonces, como no lo ventilamos, no nos damos la oportunidad de escuchar otros puntos de vista. Ya en otros webinars te he platicado de que para muchas empresas ha sido una época de bonanza, ¿verdad? Pues podemos ver esta situación, pero no con la distorsión cognitiva de que todo lo que trajo esta experiencia es negativo, ¿no? Puede haber cosas positivas para ti, para tu empresa, para tu familia, para tu relación con tus hijos, para tu relación con tus amigos. No todo es negativo. Podemos hacer el esfuerzo de verlo de otra manera, ¿no? Ahora, a veces no estamos acostumbrados a vencer nuestro miedo, ¿no? Y aquí me dirijo a todos. Hay personas que son poco asertivos. ¿Qué es una persona poco asertiva? Una persona que no dice lo que quiere, no dice lo que espera, no dice lo que le gustó y lo que no le gustó de una situación en el trabajo. Pues hay que tratar de ejercitar ese músculo del valor, ese músculo de la asertividad, con cosas pequeñas, ¿sí? Tú, si eres una persona que eres poco asertiva, trata de concientizar esto y tratar de hacer esfuerzos por ser asertivo en cosas que no sean tan impactantes, ¿no? Es como un músculo, ¿no? Trata de fortalecer tu capacidad de tomar decisiones y de mostrarte valiente con pequeñas cosas. A lo mejor con decirle tu opinión de un trabajo, tu sincera opinión de un trabajo a un compañero ahorita, ¿verdad? A lo mejor antes no lo hacías porque ¿qué van a decir? Se va a enojar. Trata de hacerlo con respeto ahorita. Trata de fortalecer tu capacidad de ser valiente ahorita. Es algo que necesitamos todos ahorita, ¿no? También es bien importante cuidar tu salud. Fíjate, el miedo, cuando se vive así generalizado, imagínate en una organización donde todos están sintiendo miedo. El miedo tiene una característica, como muchas emociones que son fuertes y negativas. El miedo consume nuestros recursos físicos. Piensa en las personas que, por ejemplo, los niños, piensa en cuando un niño chiquito tiene mucho miedo, si te ha tocado ver a un niño a veces con una sensación de terror, digamos, se hace pipí el niño. ¿Por qué se hace pipí? ¿Qué tiene que ver el miedo con que un niño se haga pipí? Pues sucede algo bien interesante con las emociones. Las emociones se viven a nivel físico y, por ejemplo, el miedo genera muchas toxinas en nosotros. En un niño es muy evidente. ¿Qué pasa? El niño tiene mucho miedo, se generan esas toxinas, se procesan en sus riñones y el cuerpo para purificar, para sacar esas toxinas, hace un esfuerzo y toma el agua de todo el cuerpo y lo saca. Secuestra el agua para salvar al niño de la sensación de miedo. Es un ejemplo. Así nos pasa a nosotros también. Cuando nosotros estamos viviendo emociones, las vivimos a nivel psicológico, pero las vivimos a nivel físico, es decir, nos sentimos mal. Entonces es muy importante cuidarnos en una situación como la que estamos viviendo. Ahorita hay que cuidar lo que comemos, hay que hacer ejercicio, hay que procurar dormir bien. Hay que hacer técnicas de relajación, de meditación. Ahorita oye, nunca lo has hecho. Ahorita, en lugar de ver la tele, ¿verdad? Como veíamos, pues ponen YouTube cómo hacer meditación, cómo hacer relajación. Eso te va a dar un estado físico ideal para actuar con claridad en estos momentos, ¿no? Que es lo que le puedes aportar a tus compañeros de trabajo, a la empresa. Claridad, fuerza, pues cuídate para que estés bien power en esta situación, ¿no? También es bien importante que no te sientas solo. Aquí, esta situación de la pandemia, hay personas que la están experimentando muy diferente que otras, ¿no? Hay quienes viven solos, por ejemplo, y para quienes
el trabajo era la experiencia de socialización y hay quien vive con muchas personas. Hay que valorar las amistades, la familia, entrar en contacto y pedir ayuda. Es bien importante, porque muchas veces nosotros trabajamos en tener una red social. Por cierto, redes sociales no me refiero a Facebook y estos rollos, no, no, no. Redes sociales son las personas con las que tú convives, tu familia, tus amigos, ¿no? Entonces es muy importante acudir a ellos para pedir ayuda y para ayudar a tus compañeros de trabajo. Es muy importante ahorita estar más cerca que nunca para pedir ayuda y para ayudar. Es bien importante ahorita hacerlo. Dice Ralph Waldo Emerson, un poeta norteamericano, dice, aquel que no es capaz de conquistar alguno de sus temores cada día no ha aprendido el secreto del éxito. Y eso es bien importante, ¿no? El valor no es no tener miedo. El valor es reconocer que tenemos miedo, enfrentar el miedo, y ahorita voy a hablar de ese enfrentar. Enfrentar el miedo y vencerlo. Eso es ser valiente. Voy a terminar con el tema de resiliencia y cómo volver para dar la oportunidad. Si tienes alguna pregunta de cómo ser un colaborador clave ahorita en este momento, que me la hagas llegar y con mucho gusto voy a dejar 10 minutos para contestar preguntas. Fíjate, resiliencia. Es una paradoja. ¿Qué es una paradoja? Es algo que va en contra de la lógica, ¿no? Ahorita se supone que estamos aislados, que no tenemos contacto físico. Sin embargo, estudios demuestran que para muchas personas esta situación ha sido la oportunidad de convivir con familiares que están en otras ciudades, de acercarse más con amigos, tener conversaciones más profundas con compañeros de trabajo, ¿verdad? Porque la misma situación nos hace hablar de emociones, por ejemplo, que normalmente a lo mejor no hablábamos, como el miedo, por ejemplo, ¿no? Y es interesante ver esto, ¿no? A lo mejor sí es cierto que estamos probablemente más alejados físicamente, pero para muchas personas, y te invito a que seas de ese club, para muchas personas, esta oportunidad, esta que estamos viviendo, nos ha acercado emocional y en la calidad de las conversaciones. ¿Cómo ser más resiliente? ¿Qué puedo hacer en este tiempo para regresar? La resiliencia es una palabra que viene del latín. Resilere es rebotar. Entonces, ¿cómo puedo rebotar de esta experiencia, salir mejorado? Fíjate, en este momento, pues no te dediques a ver la tele, ¿no? Dedícate a afilar la sierra, como dice Stephen Covey. Dedícate a mejorar. Muchos procesos de aprendizaje se pueden hacer ahorita por internet. Aprovecha para hacer eso, para fortalecerte, ¿no? Y también aprovecha esta oportunidad para mostrarle a tu jefe y a tus compañeros de trabajo de qué estás hecho, ¿sí? Oye, este cuate durante la pandemia, no hombre, sacó la casta, fue muy bien propositivo, mostró mucho compromiso. Muestra de qué estás hecho ahorita, aprovecha esta situación, cuida tu imagen, cuida tu prestancia con los clientes, tu amabilidad, tu cercanía, haz propuestas para cómo sí trabajar, cómo sí vender, cómo sí mejorar, cómo sí dar resultados, que te vean así. Es bien importante y eso te va a dar la oportunidad de mostrarte resiliente. Fíjate, te hablaba de la palabra resiliencia y rebotar. Pero es algo bien interesante porque una pelota para rebotar, ¿qué necesita? Necesita pegar en un muro en la pared y para poder regresar, ¿no? Entonces, funciona así también en tu vida. Si tú no eres consciente de qué es lo que te está deteniendo, no vas a poder regresar fortalecido de esta experiencia. Por ejemplo, si estás en negación con relación a lo que estás experimentando ahorita, no vas a rebotar mejor. Necesitas concientizarte de qué problema estás experimentando para aprender de la experiencia y regresar mejorado. Es imprescindible. No se va a lograr la resiliencia si no identificas qué es lo que te atoró aquí, qué es lo que te afectó, lo enfrentas y aprendes
a superarlo. Eso es muy importante. Muy bien, pues vamos a terminar con esta reflexión. Mira, ¿cómo ayudo a mis compañeros de trabajo? Pues ayúdales a aclarar lo que se espera de cada uno en estos momentos. Yo creo que es algo que todos los miembros de un equipo de trabajo podemos hacer. Oye, compañero, ahorita hay que hacer aquello, hay que hacer, no descuides este aspecto. No te tires a la milonga, como se dice, ¿verdad? Cuida tu imagen, cuida tu prestancia, muestra más compromiso. No el mismo compromiso, no, más compromiso. Porque piensa que vamos a regresar. ¿Y cómo vas a regresar? Diciendo, en la pandemia aprendí a ser más disciplinado, aprendí a cuidarme más, aprendí que mi higiene no era suficiente y la mejoré. ¿Cómo vamos a regresar? Muy bien, vamos a checar las preguntas, porque como sabes, pues hay la posibilidad de hacer preguntas. Entonces, vamos a ver. Dice, mi pregunta iría al enfoque de cómo apoyar al equipo comercial en estos tiempos. ¿Cómo le hago para que los vendedores hagan, gestionen y actúen? Me imagino que es una compañera de los vendedores o la jefa de los vendedores. Muy bien, una extraordinaria pregunta. Yo te lo resumiría en esto. Presencia, cercanía. ¿Para qué? Para que identifiques qué necesitan, qué no saben hacer que puedas tú ayudarles a mejorar, ¿sí? Entonces, mientras ahorita en esta situación que estamos experimentando, es muy importante estar más cerca del equipo para identificar lo que puedes hacer por el equipo y cómo les puedes ayudar a que vendan mejor, ¿no? Dice, ¿se puede priorizar y dar más esfuerzo a las fortalezas y enfocar como segundo término las oportunidades que uno tenga? Definitivamente, sí, por supuesto. Imagínate que yo soy muy bueno para hacer planes comerciales, pues a lo mejor me enfoco en eso, ¿verdad? Pero no sé hablar inglés. Bueno, pues no tiene nada de malo que trate de aprender inglés en mis ratos libres, ¿verdad? No es mi prioridad, a lo mejor me voy a enfocar en lo que soy mejor, pero también puedo trabajar en mis debilidades. Solo lo aclaro porque hay personas que se enfocan más en las debilidades que en las fortalezas. Y es un poco como enfocarse más en el problema que en la solución, ¿no? Entonces, es importante. Pero sí, definitivamente, ¿no? Dice, ¿cómo superas el bloqueo que infringen los dueños o socios que se resisten a las respuestas porque su pensamiento es tradicional, que son temerosos de los cambios? Una súper buena pregunta. Mira, yo me enfocaría en los resultados, en la proactividad, en que tú hagas una apuesta con ellos y les ofrezcas soluciones, que les ofrezcas no un enfoque en el problema, sino un enfoque en las soluciones y trates de hablar con los dueños siempre de dos cosas: ganancias y futuro. Ganancias y futuro. O ganancias y clientes satisfechos. Los dueños no se resisten ante ese enfoque de solución de problemas. Dice, ¿cómo se puede convencer a los compañeros de trabajo, sobre todo a líderes de áreas, de asumir ese mindset y de esforzarse genuinamente por aportar valor a pesar de las dificultades para que reciban una remuneración? Definitivamente, mira, algo súper importante está comprobado, nosotros dentro de los programas de liderazgo que manejamos, hay una teoría de las más importantes de motivación que es de Friedrich Herzberg. Él descubrió y comprobó, o sea, es una ley de motivación, ¿verdad? Que lo que más motiva a un equipo de trabajo es el tener la oportunidad de asumir nuevos retos, el tener la oportunidad de crecer en un equipo. Entonces, a lo mejor una conversación en este sentido podría ayudar a los líderes, ¿no? La gente no necesariamente se motiva más ganando más dinero, sino más bien se motiva más cuando está en un ambiente en donde ve que su talento
es aprovechado por el equipo y por el líder. Yo me iría por ahí, ¿sí? Dice, ¿cómo puedo identificar mis fortalezas y valores sin sobreestimarme o subestimarme? ¿Hay alguna herramienta o metodología para esto? Mira, es bien importante tu pregunta. Definitivamente hay muchas herramientas. Si tú pones en internet, ahorita en Google, herramientas para identificar fortalezas, van a salir. Pero yo creo que es un análisis, es una pregunta que tú te puedes hacer y tú puedes responder. Yo no creo que necesites una herramienta para esto. Las hay, están en internet, ¿no? Lo que digo es, lo más valioso aquí es tu honestidad, porque esta información es para ti. No es una información para tu jefe, para quedar bien con alguien. Es una información para ti. Y esta información te va a servir a ti para definir el rumbo de tus acciones en el trabajo y en tu vida. Entonces yo creo que un ejercicio de autorreflexión puede ser más que suficiente para determinar cuáles son tus fortalezas y cuáles son tus valores. Muy bien. Quedan 7 minutos. Entonces, vamos a ver, tengo posibilidad de contestar otras preguntas. Una pregunta dice, ¿cómo superar o poder seguir creciendo cuando tu patrón es de una persona que cambia su perspectiva sobre sí mismo y su desempeño dependiendo de su estado de ánimo de ese día? Súper pregunta. Excelente. Fíjate. Lo primero sería trabajar en el estado de ánimo. Tú mismo al formular esta pregunta estás dando, que es muy buena pregunta por cierto, estás dando la mitad de la solución. Si el estado de ánimo es así, como un sub y baja o un roller coaster, ¿no? Montaña rusa emocional, lo primero que habría que hacer, lo primero que habría que revisar es controlar este aspecto. Controlar porque es una montaña rusa emocional, ¿sí? Habría que trabajar como primer paso en lograr esa estabilidad. Y eso puede surgir, y es bien importante que lo tomes en cuenta, de los aspectos que mencionaba yo, ¿no? Una autorreflexión en decir cuáles son mis fortalezas, cuáles son mis valores, yo cómo funciono mejor. Conocerme, conocer lo que yo puedo aportarle al equipo de trabajo es algo que puede ser de muchísimo valor para mí. No estamos hablando aquí de para los demás, para mí. Esa puede ser la plataforma que te puede mantener emocionalmente más estable. Saber lo que tú vales, saber lo que tú aportas al equipo, a los demás, a ti mismo. Es súper, súper importante. Entonces yo empezaría por ahí. Una vez que estás así, pues yo creo que todo lo demás se va acomodando si piensas en estos 3 pilares que yo les mencionaba, ¿no? Conocer tus fortalezas, conocer tus valores y conocer cuál es tu estilo de desempeño, cómo funcionas mejor. El autoconocimiento puede ser la clave aquí para tu éxito en el logro de tus objetivos. Dice, ¿cómo puedo mejorar mi lenguaje y expresión corporal para proyectar confianza en los demás? Muy bien, excelente. Nadie puede dar lo que no tiene. Entonces, para que tú puedas proyectar la confianza hacia los demás, tú debes sentir esa confianza. Y bueno, ¿y cómo puedo hacerle para sentir esa confianza? Identifica las emociones que estás experimentando. Identifica, por ejemplo, les hablaba yo, ahorita todos estamos experimentando miedo. El miedo no es necesariamente una emoción negativa. Si te fijas, por miedo, pues podemos ser más precavidos, podemos ahorita tener hábitos diferentes, lavarnos las manos con más frecuencia, seguir las reglas del distanciamiento social y todo eso. O sea, el miedo no es necesariamente malo, pero cómo manejas tú tus emociones, cómo manejas
cómo identificas lo que estás sintiendo, el origen de tus emociones y cómo te planteas lo que vas a hacer con tus emociones. Eso es lo que es bueno o malo. Entonces, paso número 1, creo es bien importante identificar lo que estás sintiendo. ¿Qué es lo que verdaderamente estás sintiendo? Y cómo puedes gestionarte tú. Yo ya les di ahorita algunas ideas. Un estado emocional mejor, no más sano. Muy bien. Vamos a ver. ¿Cuál es la forma más adecuada para superar el duelo en el trabajo? Es bien importante, es un proceso y la manera más eficiente de vivir este proceso, por ejemplo, en el trabajo, es hablarlo. Comparte con tus compañeros lo que están experimentando y compartan también cómo lo están superando. No trabajamos solos y las personas tienen formas eficientes de lidiar con sus emociones. Entonces, podemos aprender de otros, no estamos solos. Ahora, también es importante identificar si tal vez algún compañero de trabajo necesita ayuda profesional. ¿Cómo puedes saber si necesita ayuda profesional? No duerme, tiene muchos problemas de relación en el equipo, se muestra muy ansioso, tiene hábitos destructivos. Bueno, ahí ya estamos hablando de otra cosa, ya de ayuda profesional. Muy bien. Una última pregunta, porque ya se nos está acabando el tiempo. Dice, ¿qué pasa cuando te dan la oportunidad de enfrentar nuevos retos y tu equipo de trabajo no es responsivo y tampoco le dan retroalimentación? Ah, ok. Muy bien. Con esta terminamos, ¿no? Es muy importante la comunicación, ¿sí? No se puede generar una cultura de trabajo adecuada sin comunicación. Y aquí estamos hablando de hablar de qué necesitamos aprender, de hablar de qué tenemos miedo, de hablar de cómo podemos salir adelante entre todos. Eso crea cultura y eso puede ayudar a resolver la situación o superar esta situación que estamos experimentando. Muchísimas gracias. Próximo webinar, miércoles 3 de junio. Vamos a estar a las 3 de la tarde. Vamos a estar en nuestro próximo webinar. Te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado, que nos hayas dedicado esta hora, pero sobre todo te felicito por haberte dedicado a ti esta hora de aprendizaje y de crecimiento. Muchas gracias y nos vemos la próxima.